Bueno, muy bien, muchas gracias, Bea. Creo que se está buscando su lugarcito para desfilar esta noche. Yo no dudaría que la veamos en el carro después de las 20 horas. Bueno, vamos a cambiar de tema, nos metemos en la primera entrevista de esta mañana y vaya que si son temas bastante más complicados porque las cifras de siniestros fatales que se dieron a conocer ayer por la UNACEV, bueno, están generando diferentes movimientos. Una de ellas es el impulso de un proyecto de ley que brinde un sistema de emergencias y trauma en rutas nacionales, que es donde muere la mayor cantidad de personas que sufren siniestros de tránsito. Para conocer los detalles de esta iniciativa recibimos al doctor Glauco Rodríguez y al enfermero Alejandro Montero, ambos integrantes de la Sociedad Uruguaya de Emergencistas. Bienvenidos a los dos. Buen día. Buen día, gracias. Muchas gracias, mi amor. Bueno, primero que nada, ¿qué primer balance hacen de las cifras que se dieron a conocer ayer, que marcan una estabilidad en las cifras de siniestros y de víctimas fatales? Pero las autoridades marcan que hay un aumento clave en la circulación, ¿no? Por lo tanto, ahí podría decirse que hay una disminución. No sé qué... Bueno, claramente nosotros de la Sociedad Uruguaya de Emergencistas mucho hemos trabajado también, sobre todo con la actual gestión de UNACEV, encabezada y liderada por Draper, en esa gestión también innovadora que han generado de apertura y de integración a todos los actores como una alternativa para claramente tratar de cambiar lo que han sido los números de lo que nosotros definimos como esta pandemia crónica de la siniestralidad vial, ¿no? Por ese lado, pero claramente, como usted bien decía, si nosotros analizamos la última década en nuestro país y lo que se propuso el país hace 10 años, como medida a su vez alineada con los objetivos de la OMS, de bajar los números de siniestralidad vial en cuanto a fallecidos, lesionados graves y leves en una década, eso no se cumplió claramente. Entonces me parece que independientemente de las diferentes gestiones que han habido a cargo del tema, como sociedad y como país claramente tenemos que primero hacer ese diagnóstico situacional. No hemos podido cumplir con lo que nos propusimos. Entonces, ¿qué es lo que proponemos de la Sociedad Uruguaya de Emergencistas? Bueno, es hora de pensar diferente. Cambiemos la mirada del paradigma de cómo estamos tratando este flagelo de la siniestralidad vial y hagamos cosas diferentes. Muchas de esas cosas que claramente no estamos inventando nada. En el mundo y en el mundo desarrollado, claramente se hacen determinadas medidas, algunas que están por salir ahora, por ejemplo, la libreta de puntos. Bueno, pero claramente de esto venimos conversando hace cuánto, ya hace 10 años. Bueno, ahí es hora también... Y no tiene o sea, supuestamente es para este año, pero no hay un plazo concreto para su aprobación. Bueno, ahí claramente también sentimos que los tomadores de decisiones a nivel político, que son los que tienen que generar estas herramientas para cambiar paradigmas, que de última lo que están generando es nada más y nada menos que salvar vidas y generar y evitar un impacto económico negativo a un país también por los costos que todo esto tiene, hay medidas que se tienen que tomar ya, ¿no? Si bien entendemos y claramente estamos acostumbrados a la gestión y a la administración pública, pero bueno, siempre se pueden generar catalizadores para acelerar determinados procesos cuando se hacen fundamentales. Ese es uno. Y así muchas otras medidas. Ahora uno, por ejemplo, en esta época, que es los números de siniestralidad en esta primera quincena de enero nos llamó a toda la atención. Quizás no tanto por el número en sí, como usted bien decía al principio, pero sí con el impacto que ha tenido. Sí, muerto por día. Pero un episodio de víctimas múltiples con un ómnibus, siniestros fatales con choques de alta cinemática y frontales con muertos en el momento. O sea, han habido determinados también siniestros con un impacto, si se quiere, sociocultural importante, que por suerte... lamentablemente por lo que se generó, pero por suerte que genera concientización en toda la sociedad también. Exacto, pero es como usted lo decía, claramente es un problema con varias aristas, con varias puntas. Ustedes atacan una con este anteproyecto y ya aprovecho para preguntarles de qué se trata o apuntan a una coordinación desde cero, que es en la línea que está yendo ahora UNACEV, para, bueno, justamente encontrar de una vez por todas el camino cuando la siniestralidad es uno de los motivos de muerte más importantes en nuestro país de gente joven. Nosotros como actores que nos consideramos desde la Sociedad Uruguaya de Emergencistas, con su personalidad jurídica en el MEC, etcétera, que venimos trabajando hace mucho tiempo, lo que queremos es volcar nuestro granito de arena, siendo la especialidad que claramente tiene un impacto muy importante en lo que hace a la asistencia de las víctimas de siniestro de tránsito, sobre todo en lo prehospitalario y en la estabilización de sistemas mayores en los servicios de emergencia. ¿Y por qué decimos esto? Porque también claramente, y está determinado a nivel mundial, la formación de los equipos asistenciales en todo esto hace la diferencia en cuanto a la calidad, a la diferencia entre la vida y la muerte y la diferencia entre que queden secuelas o no. Es lo que le llaman ese tipo de situaciones tiempo dependientes, exactamente, ¿no? Que el tiempo de respuesta es lo que puede hacer la diferencia entre la vida, la muerte o una comorbilidad. Eso en siniestralidad vial está determinado. Tanto es así que la mortalidad por siniestro de tránsito, y esto claramente es conocido por todos, es trimodal. Sabemos que la mayoría
o un porcentaje muy importante se muere en la primera hora, lo que nosotros llamamos la hora de oro. Otro porcentaje importante fallece en las 24 o 48 horas y luego tenemos una mortalidad tardía, alejada por complicaciones. Pero lo importante de esto que es que las personas que fallecen en esa primera hora o en las primeras 24 o 48 horas son nada más y nada menos que el 70 al 80% del total de las víctimas de siniestro de tránsito. Y otro elemento fundamental es que en nuestro país más del 60% de los fallecidos fallecen en las rutas nacionales. En 2022 murieron 428 personas en siniestros de tránsito y 230 murieron en el lugar del siniestro. Clarísimo. Ese es el indicador objetivo que para nosotros claramente determina que, si bien esto muchas veces se ha conversado y también hace años que se viene hablando, no estamos inventando nada nuevo, pero es hora de crear y consolidar como tal un sistema de asistencia prehospitalaria que tenga una cobertura determinada y reglada y interconectada con todos los prestadores de prehospitalaria y ambulancia especializada en las rutas nacionales, hecho que actualmente no existe. Y a propósito, Alejandro, quería saber ¿qué tiempo se demora en llegar a un siniestro? ¿Qué tienen medido a propósito de eso? No sé si las ambulancias tampoco están preparadas para atender a alguien que sufre heridas de un impacto en el tránsito. Y lo que explicaba Glauco es que al no estar el sistema armado, muchas veces quizá en los lugares se termina brindando una asistencia por una ambulancia que se consigue en determinado lugar, que capaz que se arma un equipo corriendo, aunque parezca mentira, consiguiendo un médico, consiguiendo un enfermero, consiguiendo un conductor sanitario, que puedan llegar a ese lugar, que el móvil tenga el equipo necesario para poder brindar una asistencia de calidad. Y no se olviden que muchas veces hemos visto que quienes brindan la primera asistencia en rutas es policía caminera. Desde su formación y su capacitación que también reciben, que muchas veces determinan que esa persona tenga una sobrevida, pero no de la mejor forma posible. Que nosotros lo que estamos planteando en realidad no es que nos den recursos para crear algo nuevo. En realidad lo más importante que tiene Uruguay es el recurso humano, que a veces es lo más difícil de tener. Bueno, pero de hecho justamente desde Policía Caminera, desde el sindicato específicamente, ha habido quejas con respecto a eso y fue confirmado por UNACEB que un gran porcentaje de los primeros auxilios y de los traslados los realiza Policía Caminera, pero que en realidad el porcentaje de efectivos que tienen, por ejemplo, formación en primeros auxilios, es menor. Eso es un problema enorme porque depende de dónde uno tiene el accidente, es la posibilidad de sobrevida. Ese concepto que usted acaba de decir recién en lo último es fundamental. Tanto es así que uno como emergencista, porque como digo, tiene esa formación o esa deformación del pensamiento, a veces hablando también en comidas o en grupos con amigos, siempre uno dice, siempre hay que tener cuidado, por supuesto, y prestar atención, pero si te vas al interior o a un lugar lejano en rutas, más. Porque si tenés un siniestro de tránsito en un lugar alejado del interior, por más que, y otro elemento importante a destacar es que el sistema funciona muy bien actualmente, pero ¿hay posibilidades de mejora? Sí, muchas, porque si funciona bien, como decía Alejandro, sin tener un programa y un sistema integrado que determine, por ejemplo, en tal trayecto de la Ruta 1 va a cubrir tal prestador prehospitalario, que él ya sabe que tiene esa responsabilidad, porque actualmente si cualquiera de nosotros tenemos un siniestro en una ruta, vamos a tener asistencia, porque el Sistema Nacional Integrado de Salud de nuestro país, la verdad que es un ejemplo a nivel mundial. Basta ir a otro lugar afuera para darse cuenta. Pero quizás si esa móvil de esa zona estaba atendiendo a un paciente en domicilio, estaba haciendo un traslado, no va a ir. Uno de los puntos que proponen es que hayan ambulancias a los peajes. Bueno, porque el proyecto queremos generarlo, no solo con lo teórico de que sí necesitaríamos prehospitalario, las formas como se puede hacer son muchas. Nosotros ya hemos hablado también con el representante para los capítulos del interior de la Cámara de Emergencias Móvil, que también ha trabajado mucho durante años con este tema y que también está y ve muy positivo que ahora este tema se ponga sobre la mesa y sobre todo porque ustedes desde el punto de vista de comunicación y periodistas así lo están haciendo y tiene un valor agregado muy importante. Y existen más de 44 prestadores prehospitalarios, o sea, unidades de emergencia móviles con ambulancia especializada que podrían cubrir. Está nada más y nada menos que el prestador más grande de salud en nuestro país, que es ACE, con su sistema prehospitalario, que es SAME 105, y que también, gracias a la excelente gestión que se está haciendo desde ACE, liderada por Cipriani, ese sistema que solo existía en la capital, ahora SAME 105 está yendo al interior del país, claramente a prestar cobertura prehospitalaria, o sea, en domicilio para urgencias y emergencias, a los usuarios de ACE. Pero bueno, claramente podría tener un rol muy importante en todo esto. A ver, ¿pero qué prevé el proyecto? Utilizar las ambulancias que ya están, usted decía, si hay una sola para una población y está justo atendiendo una situación en domicilio,
esa ambulancia va a demorar en llegar a la ruta que queda a 40 kilómetros del poblado donde está trabajando esa ambulancia. ¿Qué prevé el proyecto en ese sentido? El proyecto lo que provee claramente es que tiene que haber un financiamiento para generar esto, porque actualmente todos los prestadores prehospitalarios del interior del país hoy en día están haciendo esto de manera gratuita. Y claramente es fundamental y lo van a seguir haciendo por el nicho de lo cual es su unidad de negocio, que es nada más y nada menos que la salud de las personas. Y eso es muy importante y hay que reconocerlo. Pero si queremos tener un sistema que verdaderamente saber que si nos pasa algo, va a haber alguien responsabilizado que va a tener una unidad determinada para esto, porque ahí está la importancia de la financiación, ya sea con cobertura mixta, pública y privada, solo pública, etcétera. Eso no determina de dónde saldría la financiación. No, ¿de dónde saldría la financiación? Sí, claramente, y por eso involucramos a los peajes. Esto es una cobertura en rutas nacionales. Claramente todo el sistema de peajes, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Salud Pública y otros, tendrán que tener una función importante. ¿Está calculado cuánto sería la inversión? No, pero sí tenemos calculado, por ejemplo, el costo de tener una unidad especializada pura y exclusivamente para esto. Y eso va a haber que multiplicarlo por todos los puntos ¿Cuánto es? Estratégicos que haya. Y más o menos estamos hablando de unos 3 millones de pesos entre todos los recursos humanos y materiales que se necesitan. Mensuales. Mensuales. ¿Hablaron ya con esos organismos involucrados o con esos entes para saber si estaría dentro de las posibilidades hacer esa financiación? Bueno, claramente, como le decía, hablamos con el representante de capítulos de Interior de la Cámara de Emergencias Móviles, que claramente no solo está de acuerdo, sino que hace años que vienen trabajando porque esto se genere. Claramente también luego que terminemos de generar este proyecto, la idea es presentarlo en el Parlamento. Hay varios legisladores que ya se han mostrado interesados en el mismo. Y bueno, nosotros vamos a abrir el abanico de las diferentes posibilidades que va a haber. Claramente después esto es una decisión del Ejecutivo de cómo lo implementará. Alejandro, ¿qué pasa con las dotaciones que se requieren? Ahora, la mayoría de los casos, la primera asistencia la da Policía Caminera con las dificultades que veníamos contando. ¿Se precisa que haya un médico especialista en cada dotación o con profesionales de la salud, como es tu caso, se podría hacer un primer abordaje? Y en realidad tampoco en kilómetros en nuestro país estamos tan lejos de centros asistenciales. Claro, ¿no? Sí. Lo primero es que, bueno, desde hace un tiempo se ha reconocido la especialidad de emergentología para médicos. El personal de enfermería, que hay mucho en este país, también nos venimos formando desde hace mucho tiempo en escuelas privadas, sobre todo para la asistencia prehospitalaria, que tiene diferencias con lo que puede hacer a los cuidados que nos da enfermería en un hospital, ¿verdad? No se olviden que nosotros no estamos en un habitáculo con una cama, sino que vamos a diferentes situaciones donde muchas veces nos encontramos involucrados niños en las mismas, con todo ese peso emocional que puede haber. Y sí, en realidad tenemos personal formado. Capaz que como no está instrumentado esto, al día de hoy ese personal se está desarrollando en otras tareas que hasta pueden estar lejos de la salud, inclusive, para que se hagan una idea. Y por eso también el proyecto toca un poco enumerar la cantidad de recursos humanos que tenemos en cada lugar, en cada localidad. Como digo a veces en broma, tenemos la capital del país, el interior y el interior al norte del Río Negro. Porque, como decía Blauco, si te pasa algo en la Ruta 1 o en la interbalnearia, sabemos que va a venir alguien. Si te pasa algo en Bichadero o en Pueblo Areguatá, no sé cuánto tiempo. En esa línea, ¿este anteproyecto incluye el famoso tema del helicóptero para este tipo de situaciones? Sí, lo incluye y es fundamental. Claramente hubo un gran avance y un gran trabajo al respecto, sobre todo en la gestión del doctor Barrios en UNACEP, que fue uno de los primeros que logró introducir todo lo que hizo el helitransporte y el transporte sanitario, realizando cursos de formación a todos los integrantes de equipos asistenciales, y hasta existieron algunos traslados puntuales que se hicieron, pero fue eso, algo puntual. Es hora de que si esto se genera, este sistema nacional de asistencia a víctimas de siniestros de tránsito en rutas nacionales, claramente tiene que estar apoyado y de manera directa y permanente con el helitransporte. Y acá hay que dejar un concepto fundamental. ¿Por qué? Por lo que dije hoy. ¿Dónde y en qué tiempo fallecen las víctimas de siniestros de tránsito? No hay discusión, y no lo decimos nosotros de la Sociedad Uruguaya Emergencista, sino lo dice la bibliografía internacional del trauma. Claramente es una enfermedad tiempo dependiente. Y eso de pensar que porque Uruguay es un país chico no necesita helitransporte, claramente no resiste ningún análisis, ¿no? O sea, claramente sí necesita. Y tampoco es algo, si lo analizamos de costo-efectividad, claramente es una inversión y generaría resultados muy importantes. Así que también es hora de que se genere, pero que se genere de manera permanente y fijo, no como algo puntual que a veces pasa, que hasta el día de hoy, por suerte, cuando se necesitan,
desde hace también se están coordinando traslados aéreos, traslados sanitarios, eso es importante. Pero me parece que es hora que nuestro país se merece que eso baje, se desarrolle y quede de manera permanente. Y una cosa que decían hoy muy interesante, que decía Alejandro, nosotros también tuvimos contacto con representantes de la Sociedad Uruguaya de Medicina Rural, que es muy importante, porque ellos también tienen una expertise y un conocimiento adquirido de cuando hay un siniestro de tránsito, sobre todo en el interior profundo, como decía Alejandro, en el interior del interior. Y la diferencia que se genera en la asistencia, ¿no? En los tiempos, que va ese médico rural con pocas herramientas, porque tiene pocas herramientas. Entonces, vaya si habrá que generar un sistema organizado que también apoye todo eso. Claro, porque además estoy pensando siniestros, por ejemplo, con maquinaria rural, etcétera, que ha pasado y cobra vidas anuales, incluso de niños también. Totalmente. En nuestro país. Para que nos quede una idea más acabada de lo que es este proyecto, se prevé entonces dotación de una ambulancia con equipos especializados en los peajes. Se prevé también la existencia de un único helicóptero para cubrir todo el territorio nacional. No, con un único helicóptero no alcanza, ¿Que claramente. estar en dónde? ¿En Durazno, por ejemplo? Y, por ejemplo, un lugar que quede distante, y eso depende sobre todo de la autonomía de vuelo, el tiempo de vuelo que tiene el helicóptero. Pero claramente lo fundamental, y en su momento también se escribió así, es que se necesitarían 2 bases, 2 helicópteros para tener una buena cobertura del país. ¿Qué pasa con los centros asistenciales? No todos están a la misma distancia, no todos deben tener la capacidad para atender a un paciente crítico que se debate entre la vida o la muerte en instantes. Brillante la pregunta. El proyecto, sobre todo del marco general, la ley de emergencia y trauma, que tiene un capítulo que es toda esta parte del sistema de asistencia en rutas nacionales, también habla de lo que van a hacer y pautar los centros de referencia nacionales de trauma. No como concepto de que se dediquen solo al trauma, porque eso también en su momento se estudió y ya se vio que para Uruguay costo efectivo no era correcto. Pero sí de los centros que tenemos dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, públicos o privados, cuáles pueden recibir y qué tipo de trauma, porque no es lo mismo un trauma encefalocraniano, que va a requerir una neurocirugía, que un trauma torácico, que va a requerir de un cirujano de tórax, o abdominal, o etcétera, o traumatológico. Entonces eso hay que tenerlo pautado, porque lo que usted decía, el paciente politraumatizado no se debe llevar al lugar más cercano. Ese es un gran error desde el punto de vista teórico de nuestro microclima de la emergencia. ¿Y ocurre? Al más cercano que puede resolver al paciente. Y bueno, muchas veces ocurre, pero ¿por qué? Porque también hay temas de necesidad. Porque acá como mucha cosa no hay organizada, y yo digo, si una móvil que ni siquiera tenía determinado en su pensamiento ese equipo, que estaba preparado por si tenía que ir a asistir a un politraumatizado grave, de golpe lo llaman y tiene que ir. Y se tienen que comenzar a hacer las coordinaciones en ese momento, porque es esto, teléfono, llamar, me lo aceptan, ¿no? Con toda la situación como está. Lo que busca este proyecto también es sacar todo eso del medio. O sea, tiene que estar que si uno levanta una víctima de siniestro grave en tal sector, va a ir a tal lugar. Llama para avisar nada más, pero no para coordinar, porque ya se sabe que ese lugar va a poder resolver la patología que tiene ese paciente. ¿Y esos lugares dónde deberían estar distribuidos geográficamente en el país? No sé. Y obviamente tendrías que atacar al interior, como decía Blauko, protocolizar lo que es la resolución de ese paciente, ¿no? Ya tenemos a Tacuarembó, por ejemplo, ¿no? Que es un lugar de referencia hoy en día. Se podría ver el litoral oeste también, que hay mucho movimiento de personas por esas rutas. Los lugares están, los recursos humanos están. Capaz que es ordenar un poco y ver dónde se colocan y dónde sería mejor. Justamente, ustedes decían los recursos humanos están, quizás sí sería captarlos, nuevamente los que, como tú decías, no están en funciones ahora, pero sí están los equipos, por ejemplo, las ambulancias, ¿alcanzarían con las que hay hoy en el sistema? Sí, claro. También. Sí, el sistema se puede ayornar y adaptar para cubrir esto. Y otro concepto fundamental que decía Alejandro también y que está relacionado con este proyecto es eso. Al protocolizar y al dejar, por ejemplo, tal lugar del interior para asistir, por ejemplo, a la cirugía de tórax de tal zona, y de ahí, por supuesto, el helicóptero es fundamental para que lleguen. Primero, estamos haciendo una eficiencia en la gestión de los recursos, porque claramente Uruguay sí es un país chico como para tener en todos los departamentos y en todos los hospitales o sanatorios todo, que es algo que pasa, y de ahí también la gestión de guardián, si se quiere, del Ministerio de Salud Pública cobra un rol importante, porque si vamos a poner todo en todos lados, del punto de costo efectivo no es correcto. Y la otra importante también es la expertise que van adquiriendo los equipos que se dedican, si claramente todos los pacientes o la mayoría con tal patología va a tal lugar. Se va creando una curva de aprendizaje que es muy importante, que a su vez genera mejores resultados luego. Como ustedes también mencionaban, lógicamente la coordinación es clave. Es algo que ya se está aceitando, que habría que trabajar mucho en eso. ¿Cuántos tiempos llevaría? Lo comentábamos antes de empezar esta entrevista, que UNACEB está trabajando en esa línea de tratar de mancomunar esfuerzos, pero ¿qué tan lejos estamos?
Bueno, actualmente existen las coordinaciones, como funciona actualmente el sistema. En eso, y ustedes saben mejor que nosotros, que hay atrás, hay un tema de comunicación. Y ahí siempre hay para mejorar. Porque como pasa siempre y pasa en la seguridad del paciente y pasan otras cosas, muchos de los problemas a veces se generan por mala comunicación. Entonces, si me preguntas si hay para mejorar en coordinaciones de algo tan importante como una enfermedad tiempo dependiente, con una situación que a su vez es de las que generan máximo estrés, si bien los equipos asistenciales en emergencia están acostumbrados a lo mismo, sí, por supuesto, hay mucho para mejorar. En ese sentido que a veces tener que estar llamando un ida y vuelta, si no, genera mucho tiempo que puede generar resultados muy importantes en el paciente, ¿no? ¿Qué proceso se le va a dar a este proyecto? Para recapitular y terminar un poco con la idea de qué tiempo se van a manejar. Es un proyecto que tiene años del sindicato médico, que ustedes ahora le ponen modificaciones. No se ha podido avanzar en él a nivel parlamentario. ¿Qué expectativas hay? ¿Qué movimientos se están generando? Seguro lo que va a hacer la Sociedad Uruguaya de Emergencistas es terminar de ayornar, mejorar y generarle los agregados que estamos hablando, sobre todo el de asistencia en rutas nacionales, a ese anteproyecto que existía. Luego ponerlo sobre la mesa de la opinión pública para que hagan los aportes también todos los demás que tienen que hacer los aportes, Cámara de Emergencias Móviles, UNACED, Ministerio, el propio sindicato si quiere u otros. Y la idea luego es que con esas mejoras la Sociedad Uruguaya de Emergencistas va a hacer una presentación al Parlamento, que ya he hablado con varios legisladores, y una conferencia de prensa, para que luego los que son los tomadores de decisiones, que claramente es el Poder Legislativo, tenga toda la información técnica necesaria para que ellos consideren si esto es importante o no. Ya para cerrar, ¿con qué se encuentran ustedes en las ambulancias cuando llegan después del estrés, de la coordinación, del tiempo, que saben que están en contra, no tienen ahí dos enemigos, el tiempo y la salud de la persona? ¿Con qué se encuentran? Para darle como una dimensión humana a todo esto, ¿no? A veces nos quedamos solo en las cifras y estamos hablando de vidas, de personas, de jóvenes, de niños. Bueno, ahí hay un concepto fundamental y que muchas veces lo hablamos y que, dicho sea de paso, es una de las cosas que también vamos a agregar, porque para nosotros, humildemente, desde el punto de vista técnico, es hora de hacer una campaña más real, ni siquiera de impacto. Claramente, la campaña real en lo que pasa en un siniestro de tránsito va a ser de impacto, por lo que se podrán imaginar. Pero para mí, claramente, la población en general tiene que ser consciente y ver de primera mano qué es lo que pasa. Porque ahí vamos primero a lo que se genera en la situación de emergencia y al estrés que se vive. ¿Qué es lo que pasa? Personas que claramente nosotros ya cuando nos estamos acercando a la escena del siniestro, claramente, por la formación y la experiencia que tenemos, sabemos qué chance de sobrevivir va a tener esa persona o no. Y eso claramente en el equipo asistencial tiene un impacto muy importante emocional. De ahí la importancia también luego de generar toda una estructura que se llama de bienestar profesional para las personas. Claramente, normalmente un equipo de estos, luego que hace una intervención de esa, debería tener un tiempo para intercambiar entre ellos mismos, reflexionar, qué podemos mejorar, qué sentiste. Porque eso es importante, poner sobre la mesa y hacer consciente los sentimientos de uno. Eso es fundamental, que era hacia donde iba su pregunta. Pero cuando llegamos, ¿qué es lo que vemos? No solo pacientes inconscientes, no solo pacientes con sangrado activo, sino, como yo a veces digo, una fractura de pierna con el hueso literalmente hacia afuera. No solo el fémur, sino la tibia del peroné quizás. Y así podemos seguir con muchas otras escenas. Estructuras metálicas introducidas en el cuerpo de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué digo esto así de claro? Porque es lo importante también, sin ser alarmistas o generar miedo, pero esta es la realidad, esto es lo que pasa. Entonces, cuando nosotros vamos a participar en lo que hace a la viabilidad en cualquiera de nuestras condiciones, como chofer de un vehículo, como peatón, tenemos que ser conscientes de esto. Porque ahí vamos a otro elemento y quizás en otra oportunidad lo hablamos, y todo esto, mira el disparador que me generó esta reflexión ahora, está relacionado también con otro anteproyecto de ley que está sobre la mesa, que es el de la eutanasia. Me fui mucho, ¿no? En el medio de una cosa y otra, pero hago consciente el disparador que me generó. Porque es eso, el valor fundamental de la vida y lo otro, estar consciente que somos de carne y hueso. Porque a veces no hay otra explicación cuando vemos a alguien en el volante a 180 kilómetros por hora. Y capaz que con distracciones y con cosas que no. Y eso me imagino, exacto, un celular. Allá Draper decía que está cansado de ver los disparates que ven en los siniestros, todos los días. Y ahí hablamos de distractores. No está muy medido tampoco los distractores, etc. Algo que no dijimos y capaz que está bueno, ¿no? Más allá que nosotros lo tenemos muy en claro, es que en Uruguay la mayoría son siniestros, como bien dijiste. No accidentes. Son evitables. Son evitables. Accidente, como decía un formador que tuve, es que te caiga un rayo. Cuando salís y eso no lo podés prevenir. En Uruguay hay siniestros y a veces me da gracia, y no lo tomen a mal, es cuando en una noticia se utiliza el término siniestro y accidente juntos. Y no es por el simple hecho de decirlo.
son prevenibles. Podemos prevenirlos. Y es nuestra responsabilidad. Y eso viene desde la educación vial también. Y ese era el otro punto que quería consultarles. Quizá no es el métier de este anteproyecto que va más a la parte, bueno, concurrir en el momento, pero mucho se está hablando de la seguridad vial desde la escuela, desde que culturalmente forme parte de, y creo que puede llegar a ser un punto clave. Es fundamental, y yo iba a decir lo que dijo Alejandro, mirá, y no lo habíamos hablado antes, estábamos alineados, es de ese concepto, porque no es una diferencia menor, y ahí está lo educativo. Decirle accidente genera que la responsabilidad está fuera de, fue un accidente, fue algo fortuito, fue un imponderable, cuando todos sabemos que la mayoría no, son siniestros, hay siempre una responsabilidad atrás. El que queda librado de la suerte son muy pocos. Entonces ya de que todos, nosotros los técnicos, porque nosotros a veces también nos equivocamos y decimos accidente, ustedes que tienen un rol fundamental en todo esto, medios de comunicación, dejar de utilizar la palabra accidente y poner siniestro, porque claramente un niño va a ver que dice siniestro de tránsito y le va a preguntar a la familia, ¿pero por qué siniestro? Y ahí entra todo un proceso de, por ejemplo. Entonces, en algo tan sencillo de cómo lo denominamos, vaya hacia algo de fondo, o sea, lo que tú decías, implementar esto a nivel educativo, lo mismo que la asistencia de otras enfermedades tiempo dependiente, lo mismo que el paro cardiorrespiratorio y su formación, es fundamental. Muchas gracias a los dos por estos minutos. Gracias. Vamos a acompañar de cerca a ver la evolución de este proyecto por el bien de los uruguayos. Muchas gracias. A ustedes, muy amable. Gracias. Cerramos por aquí la entrevista. Ya son las 9 de la mañana con 19 minutos. Es momento de actualizar la información.